¿Sabías que dentro de cada célula de tu cuerpo hay una cantidad de información tan grande que podría llenar millones de enciclopedias? Esto me recuerda al vídeo anterior sobre biomímesis, donde exploramos cómo la naturaleza inspira nuestras tecnologías más avanzadas. Pues bien, hoy vamos un paso más allá. No solo estamos imitando la naturaleza, estamos utilizándola directamente. Imagina ahora que esa misma molécula, el ADN, no solo es el manual de instrucciones de la vida, sino también el futuro del almacenamiento de datos. Así es, los científicos están usando el ADN para almacenar libros, canciones, películas. Incluso, todo el conocimiento digital del mundo podría caber en algo tan increíblemente pequeño. Piénsalo por un segundo. ¿Qué pasaría si toda la historia de la humanidad, desde las pinturas rupestres hasta las bases de datos más modernas, pudiera guardarse en una molécula que ha sobrevivido miles de años? Pues este no es un sueño futurista, sino una realidad en la que ya se está trabajando. Equipos de todo el mundo están compitiendo para hacer del ADN el sistema de almacenamiento más eficiente jamás creado. Flipa, ¿eh? Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como ves, hoy te llevaremos al fascinante mundo del ADN, esa molécula que nos define como seres vivos, pero que también podría cambiar para siempre la forma en que preservamos nuestra historia, cultura y conocimiento. Desde cómo funciona este asombroso sistema de almacenamiento hasta los retos tecnológicos y éticos que plantea. Prepárate para un viaje que mezcla biología y tecnología como nunca antes. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. El ADN fue descubierto en 1869 por Friedrich Miescher, un joven médico suizo que estaba investigando los glóbulos blancos presentes en el pus de vendajes quirúrgicos. Sí, por pura casualidad. Y aunque en ese momento no sabía qué función tenía esta sustancia que llamó nucleína, había dado con una de las moléculas más importantes de la biología, el almacén de instrucciones genéticas que define a todos los seres vivos. Sin embargo, hubo que esperar casi un siglo para entender la verdadera estructura y función del ADN. Fue en 1953 cuando James Watson y Francis Crick, basándose en los trabajos previos de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, desentrañaron la famosa doble hélice, una estructura elegantemente simple pero capaz de codificar la complejidad de la vida. Esta doble hélice está formada por 4 bases químicas: adenina, la A, timina, la T, guanina, la G y citosina, la C, que funcionan como letras de un lenguaje genético universal. Estas letras, la A, la T, la G y la C, son el código de la vida, sí, pero también tienen una capacidad extraordinaria, ya que pueden almacenar información de manera increíblemente eficiente. Para ponerlo en perspectiva, un solo gramo de ADN es capaz de almacenar aproximadamente 2000 terabytes de datos. ¿Te cuesta imaginarlo? Pues eso equivale a más de 230 millones de películas en alta definición comprimidas en una molécula que cabría en la punta de un alfiler. Alucinante. Pero el ADN, aparte de destacar por su impresionante capacidad de almacenamiento, también tiene una durabilidad extraordinaria. Mientras que los discos duros actuales tienden a fallar en unas pocas décadas debido al desgaste físico o a la obsolescencia tecnológica, el ADN, si se conserva en condiciones óptimas, un lugar fresco, seco y oscuro, puede durar miles de años. Ejemplos de ello son el ADN extraído de neandertales, que ha sobrevivido intacto durante decenas de miles de años, permitiéndonos estudiar su biología y reconstruir aspectos de su vida con una precisión asombrosa. Pero el ADN no se limita a almacenar información biológica, ya que también guarda las historias de nuestra evolución como especie. Más allá de ser una herramienta genética, el ADN actúa como un archivo natural que preserva relatos de nuestras migraciones, conexiones culturales y adaptaciones a lo largo del tiempo.
Y gracias a los avances tecnológicos, ahora podemos descifrar estos relatos descubriendo secretos que han estado ocultos durante milenios. Por ejemplo, científicos han analizado ADN antiguo extraído de fósiles y momias para mapear las migraciones humanas. En Europa, un estudio curiosísimo mostró cómo grupos germánicos y escandinavos viajaron hacia el sur durante el primer milenio después de Cristo. Estas interacciones, registradas en el ADN, revelan cómo las culturas se mezclaron, dejando un legado genético que sigue presente en las poblaciones modernas. Imagínate a un grupo de guerreros vikingos en plena Edad Media con sus historias grabadas no en pergaminos, sino en sus propios genes. Sus cuerpos, enterrados durante siglos, hoy revelan secretos que no se encuentran en ningún libro. Y gracias al ADN preservado en sus huesos, los científicos han podido reconstruir sus orígenes, rastrear con qué comunidades se mezclaron y entender cómo sus genes se transmitieron a lo largo de generaciones. Este tipo de análisis biológico conecta eventos históricos con datos genéticos y transforma nuestra comprensión de la humanidad. En un caso reciente, un estudio realizado en Gran Bretaña descubrió que algunas personas tenían ascendencia escandinava mucho antes de la famosa invasión vikinga. Y este hallazgo sugiere que las conexiones genéticas entre estas poblaciones existían siglos antes de lo que las narrativas históricas tradicionales indicaban, desafiando así nuestra percepción de la interacción entre culturas en aquella época. Pero el impacto del ADN no se limita a los seres humanos. También está transformando nuestra visión de la biodiversidad, ya que en bancos genéticos alrededor del mundo, los científicos están almacenando ADN de especies en peligro de extinción, y estas cápsulas del tiempo genéticas podrían ser clave para la conservación futura, pero también para la posibilidad de resucitar especies desaparecidas. Y un ejemplo extraordinario es el ADN del mamut lanudo, que ha sido preservado en el permafrost durante miles de años. Y actualmente, investigadores trabajan en proyectos de ingeniería genética que podría devolver a esta especie a la vida, combinando ciencia y tecnología de formas que antes parecían sacadas de la ciencia ficción. ¡Increíble! El ADN es, en esencia, una máquina del tiempo molecular, ya que nos permite mirar hacia el pasado con una claridad sin precedentes, revelando tanto nuestra biología como nuestras interacciones culturales y ecológicas. Nos muestra cómo las especies y culturas han evolucionado juntas durante milenios, mientras nos prepara para un futuro donde esta misma molécula podría convertirse en el almacén definitivo de información, preservando datos científicos, históricos y culturales durante generaciones. Es la clave que une nuestro pasado, nuestro presente y quizás nuestro futuro. Pero lo más fascinante es que, a diferencia de los sistemas de almacenamiento digitales actuales, el ADN no necesita electricidad para mantener la información. No necesita electricidad. Y claro, esto lo convierte en una alternativa sostenible y de bajo impacto energético, en un mundo donde el consumo de energía por parte de los centros de datos está alcanzando niveles críticos. Imagina lo siguiente: mientras que un gigantesco servidor lleno de discos duros consume enormes cantidades de electricidad y requiere refrigeración constante, una biblioteca de datos en ADN podría guardarse en una pequeña caja sin necesidad de mantenimiento activo y resistir el paso del tiempo como ningún otro medio de almacenamiento. Este potencial para almacenar y preservar información ha abierto una nueva era en la que el ADN ya no es solo el manual de instrucciones de los seres vivos, sino también el USB más avanzado jamás concebido. De hecho, en lugar de discos magnéticos o memorias de estado sólido, podríamos estar entrando en un futuro donde nuestras fotos, documentos y hasta toda la historia humana podrían almacenarse en esta molécula tan especial. Pero te preguntarás, ¿cómo funciona el almacenamiento en ADN? Pues para entenderlo mejor, vamos a hacer un paralelismo sencillo. Piensa en tu móvil, ese dispositivo que utilizas para guardar fotos, enviar mensajes y ver vídeos. Cada vez que haces una foto, esta se convierte en un archivo digital compuesto de ceros y unos, lo que llamamos lenguaje binario. Este sistema es como el idioma universal de los dispositivos electrónicos, donde todo, imágenes, música, texto, se traduce a combinaciones de ceros y unos para que el móvil pueda entenderlo. Pero, ¿qué ocurre cuando la memoria se llena? Pues puedes borrar archivos, comprar almacenamiento en la nube o incluso cambiar de móvil.
Sin embargo, el problema persiste. Siempre necesitamos más espacio. Y este no es solo un problema personal, sino global. El mundo genera tantos datos que los servidores, esos enormes centros digitales donde se guardan tus fotos, vídeos y documentos, se están quedando sin espacio. Además, los discos duros y otros sistemas actuales no son eternos, se desgastan, se dañan y con el tiempo se vuelven obsoletos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí es donde entra en juego el ADN, la molécula que ha sido el libro de instrucciones de la vida durante miles de millones de años, que también puede funcionar como un sistema de almacenamiento. Como te comentaba al inicio, está compuesto por 4 letras químicas o bases: adenina, la A, timina, la T, guanina, la G y citosina, la C. Estas bases funcionan como los ceros y los unos del lenguaje binario, pero en un sistema cuaternario, lo que permite almacenar una cantidad impresionante de información. Pues bien, los científicos han aprendido a traducir datos digitales en secuencias de ADN sintético. Y luego, estas cadenas se almacenan en condiciones óptimas y cuando se necesita la información se leen mediante un secuenciador que las convierte de nuevo en ceros y unos. El resultado, la recuperación precisa del 100% de los datos originales. Imagina que quieres guardar un simple texto, como Hola mundo. Pues primero, los científicos convierten esas palabras en código binario y después ese código se traduce a secuencias de ADN. La H podría transformarse en AAT, la O en GGC y así sucesivamente. Pues bien, estas cadenas de ADN se sintetizan en un laboratorio y quedan listas para ser almacenadas. Y como te decía, a diferencia de un disco duro, el ADN no necesita electricidad para conservarse. Puedes guardarlo en un pequeño recipiente en un lugar fresco y seco y durará miles de años. Y un ejemplo real lo llevó a cabo el Instituto Europeo de Bioinformática, donde codificaron en ADN el discurso «Tengo un sueño» de Martin Luther King, un poema de Shakespeare y una fotografía. Pues bien, meses después, recuperaron la información con una precisión perfecta. Es como si esos archivos hubieran sido almacenados en una caja del tamaño de un grano de arroz y sacados intactos. Pero también te preguntarás, ¿por qué este avance es tan importante? Bueno, porque el ADN no solo es compacto y duradero, sino también universal. A diferencia de los dispositivos electrónicos que se vuelven obsoletos como los CDs o los disquetes, siempre tendremos la tecnología para leer ADN, porque es el lenguaje de la vida. Porque incluso si guardas datos en ADN durante 1000 años, alguien en el futuro podrá descifrarlo. Además, como te he adelantado, el ADN destaca por su eficiencia y sostenibilidad. Los sistemas actuales, como discos duros y memorias flash, son voluminosos, consumen energía y tienen una vida útil limitada. El ADN, en cambio, puede almacenar toda la información digital del mundo en un espacio tan pequeño como un frigorífico. Y lo mejor de todo, es extremadamente duradero, capaz de preservar datos durante miles de años. Y los avances en este campo son prometedores. En 2015, Microsoft y Twist Bioscience lograron codificar y recuperar datos en ADN sin errores, marcando el inicio de una nueva era. Y más tarde, en 2019, la misma colaboración desarrolló el primer sistema automatizado para almacenar y recuperar datos en ADN sintético, capaz de codificar la palabra hello y recuperarla con éxito. Y ojo, más recientemente, en 2024, un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad Johns Hopkins desarrolló algo increíble: una computadora basada en ADN. Es decir, este sistema no solo puede almacenar datos, sino que también puede procesarlos, lo que significa que puede hacer cálculos directamente en moléculas de ADN. Para que te hagas una idea, imagina que tienes un árbol diminuto hecho de moléculas llamado dendricoloide, que almacena enormes cantidades de datos. Hablamos de hasta 10.000 terabytes en algo del tamaño de una goma de lápiz. Pues bien, ahora viene lo más impresionante. Esta computadora puede resolver problemas por sí misma. En pruebas, fue capaz de completar sudokus y juegos de ajedrez de 3×3 y funciona cargando todas las posibles soluciones de las moléculas de ADN y usando enzimas para eliminar las incorrectas, dejando solo las respuestas válidas. Es como un sistema que prueba todas las opciones al mismo tiempo, algo que los ordenadores normales no pueden hacer tan fácilmente. Tremendo, ¿eh? Como ves, estas innovaciones no se limitan al almacenamiento. Ahora imagínate un futuro donde tu historial médico completo esté almacenado en ADN, integrado en un chip biológico
que no solo guarde la información, sino que también la analice en tiempo real para ofrecer diagnósticos y tratamientos personalizados, o bibliotecas genéticas que preserven la biodiversidad y registros culturales e históricos, que puedan sobrevivir a desastres globales. Impresionante. Incluso se considera la posibilidad de enviar ADN al espacio como una caja negra de la humanidad. En lugar de discos duros propensos a dañarse, podríamos enviar cadenas de ADN que contengan la historia de nuestra especie, listas para ser descubiertas por futuras civilizaciones. Y este es el potencial del ADN, no solo el pilar de la biología, sino también el corazón de nuestro mundo digital. ¿Te imaginas cómo cambiaría nuestra relación con la información si pudiéramos almacenarla toda en algo tan compacto y duradero? El futuro está escrito en nuestro ADN literalmente. Y para visualizar todo esto, también imagínate una ciudad del futuro donde los centros de datos tradicionales han sido reemplazados por pequeñas instalaciones llenas de viales de ADN. En lugar de usar enormes cantidades de energía para enfriar servidores, estos centros funcionarían de manera casi pasiva, almacenando todo el conocimiento humano en un espacio mínimo. Y ahora, lleva esa idea a tu propia casa. Podrías tener un pequeño dispositivo basado en ADN que almacene todas tus fotos, documentos y recuerdos en algo del tamaño de un botón, y nunca más te preocuparías por quedarte sin espacio en tu móvil o por perder archivos importantes. Y una de las aplicaciones más inspiradoras de esta tecnología es la posibilidad de crear un arca de Noé digital, y en ella podríamos preservar los genomas de todas las especies conocidas, asegurando así la biodiversidad para las generaciones futuras. Y también podríamos guardar elementos culturales e históricos, como una biblioteca universal en ADN, capaz de resistir el paso del tiempo y ser enviada al espacio, como te he dicho, como un legado para futuras civilizaciones, o plataformas como aquí, como en YouTube, que generan cantidades gigantescas de datos cada día. Podría almacenar su contenido en ADN, reduciendo drásticamente la necesidad de servidores físicos y permitiendo que estos datos se conserven sin mantenimiento y durante siglos. Sin embargo, este futuro brillante viene con desafíos importantes, porque uno de los mayores obstáculos actuales, como siempre, es el costo, porque aunque sintetizar ADN es más barato que nunca, sigue siendo una barrera para el uso generalizado. Por ejemplo, actualmente cuesta aproximadamente 10 céntimos sintetizar una base de ADN. Y esto puede no parecer mucho, pero cuando hablamos de almacenar grandes volúmenes de datos, los costos se disparan. Y otro reto es la velocidad de lectura y escritura, porque mientras que un disco duro puede guardar y recuperar datos casi instantáneamente, el ADN todavía requiere procesos largos y complicados para hacer lo mismo. Sin embargo, los científicos están desarrollando nuevos dispositivos que prometen revolucionar esta parte del proceso. Y está claro que el ADN tiene un potencial extraordinario, pero su desarrollo y uso también abren preguntas fundamentales que no podemos ignorar. Un avance que plantea importantes cuestiones éticas y sociales, porque ¿quién debería tener acceso a esta tecnología? ¿Cómo asegurarnos que la información almacenada no sea utilizada de manera indebida o explotada para comprometer la privacidad y los derechos de las personas? ¿Qué pasaría si alguien decidiera usar ADN humano para almacenar datos? ¿Podría esto comprometer la integridad genética de las personas? Además, empresas como 23andMe ya han recopilado grandes bases de datos de ADN para analizar ascendencia y predisposiciones genéticas. Y aunque estas compañías prometen proteger la privacidad de sus clientes, existe el riesgo de que estos datos sean utilizados con fines comerciales, políticos o maliciosos. Estas preocupaciones subrayan la importancia de garantizar que esta tecnología sea implementada de manera segura y equitativa. Cuestiones críticas que científicos, instituciones y la sociedad deben abordar colectivamente mientras que esta revolución tecnológica siga avanzando. Y así, garantizar un uso responsable de esta tecnología es tan importante como perfeccionarla. Las decisiones sobre qué datos almacenar y cómo protegerlos deben tomarse de manera colectiva, involucrando a gobiernos, científicos y ciudadanos de todo el mundo. El ADN no es solo una herramienta científica, es una puerta hacia una nueva era en la que la biología y la tecnología se combinan para redefinir nuestra relación con la información y el tiempo. Este equilibrio entre oportunidad y responsabilidad hace que el almacenamiento en ADN sea interesantísimo, sí, y nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos como humanidad y cómo queremos ser recordados.
¿Qué legado decidiremos preservar en estas moléculas que pueden durar miles de años? ¿Qué historias, conocimientos y valores queremos transmitir a las generaciones futuras? En estas decisiones reside también el verdadero poder del ADN, no solo como una solución tecnológica, sino como un testimonio de nuestra capacidad para innovar, adaptarnos y pensar en el futuro. Y antes de despedirme, quiero dejarte con una imagen poderosa. Imagina una nave espacial viajando por el cosmos con un pequeño frasco de ADN a bordo. Y dentro de ese frasco está toda nuestra historia, nuestras lenguas, nuestras artes, nuestras ciencias. Es una cápsula del tiempo molecular que dice: estuvimos aquí, esto es lo que fuimos y esto es lo que podemos ser. Es un testimonio de nuestro ingenio y nuestra capacidad para transformar algo tan pequeño como una molécula en algo tan grande como un legado universal. Mola, ¿no? Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el interesantísimo mundo del ADN como sistema de almacenamiento. Hemos visto cómo esta molécula puede transformar desde la tecnología hasta la conservación, cómo nos conecta con el pasado y cómo nos ofrece una visión del futuro. Pero lo más importante es que nos muestra que el conocimiento y la innovación no tienen límites. ¿Qué te ha parecido esta idea del ADN como el USB de la naturaleza? ¿Qué crees que deberíamos guardar en estas moléculas para el futuro? ¿Quizás el conocimiento necesario para reconstruir nuestra civilización? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber lo que piensas. Y si este tema te ha inspirado tanto como a mí, no olvides darle un buen like a este vídeo, suscribirte al canal y compartirlo con más curiosos de la ciencia. Aquí, en Ciencias de la Ciencia, seguimos buscando las preguntas que aún no tienen respuesta. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.